Cuando el primer vehículo del convoy explotó de repente, los mercenarios rusos supieron que algo iba mal. Se suponía que su objetivo, capturar un yacimiento petrolífero en el este de Siria, era una misión rutinaria. El enemigo que ya conocían habría huido hace tiempo a la vista de los 500 combatientes rusos y sirios curtidos en 1000 batallas. Pero en lugar de eso, el ataque se detuvo bruscamente y una explosión tras otra sacudieron el suelo. No pasó mucho tiempo antes de que helicópteros de combate AC-130, aviones no tripulados Predator, helicópteros Apache y cazas de combate sobrevolaran el campo de batalla, golpeando a los atacantes desde todos los ángulos imaginables. Lo que las fuerzas rusas no sabían era que el campo petrolífero no estaba defendido por ningún caza, sino por las fuerzas de operaciones especiales estadounidenses, apoyada por la fuerza aérea más poderosa del mundo. Y así, en pocos minutos, la misión rutinaria se convirtió en el infierno en la tierra y en uno de los enfrentamientos más mortíferos para el tristemente célebre grupo mercenario ruso Wagner. Para frenar el rápido avance del autoproclamado Estado Islámico, Estados Unidos había desplegado tropas en Siria desde 2014. Apoyaban a las llamadas Fuerzas Democráticas Sirias, o SDF. Un año después, Rusia también intervino en la lucha contra el ISIS, pero del lado de las fuerzas del gobierno sirio de Assad. Las FDS y el ejército sirio nunca se consideraron aliados. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Ambas partes se evitaron mutuamente, al menos en la mayor parte de los casos. Tras años de lucha, ambos ejércitos consiguieron expulsar a los terroristas y en 2018, el ISIS solo mantenía una fracción de sus bases originales. Para evitar un conflicto involuntario entre los ejércitos apoyados por Rusia y Estados Unidos, se formó una línea de no agresión a lo largo del río Éufrates que efectivamente divide a Siria en dos. Además, ambas partes pudieron ponerse en contacto a través de canales telefónicos especiales que se mantuvieron despejados en todo momento. Pero a pesar de todas estas precauciones, el 7 de febrero, a pocos kilómetros del río Éufrates, se produjo el primer enfrentamiento mortal entre rusos y estadounidenses desde la Guerra Fría. A última hora de la tarde del 7 de febrero de 2018, 500 combatientes rusos y sirios atacaron una base militar de las SDF. La base estaba situada a unos 8 kilómetros al este del río Éufrates y controlaba uno de los principales campos petrolíferos del país. Así como la mayoría de los campos petrolíferos, la zona se encontraba oficialmente del lado sirio-demócrata de la línea del alto el fuego, pero esto no detuvo en absoluto a las tropas sirio-rusas. Los atacantes contaban con el apoyo de varios carros de combate de fabricación rusa, así como de morteros, artillería y lanzacohetes, con los que comenzaron a bombardear la base de las SDF sin previo aviso. Además, aviones de la Fuerza Aérea Rusa estaban preparados para prestar apoyo aéreo. Sin embargo, mientras todo iba inicialmente según lo previsto para las fuerzas atacantes, el teléfono sonó de repente en el cuartel general ruso cerca del Éufrates. Un representante del ejército estadounidense estaba al teléfono y quería saber si los cazas rusos estaban intentando tomar la base militar de los campos petrolíferos de Konoko. Aquí no solo las fuerzas democráticas sirias estaban bajo fuego de artillería pesada, sino también sus aliados. Boinas verdes estadounidenses, Rangers del ejército, marines y varias unidades de apoyo. Después de que los rusos negaran explícitamente la pregunta de si el enemigo eran sus tropas, el interlocutor lo tuvo claro. Quienquiera que estuviese en ese momento atacando a sus soldados sentiría toda la fuerza de los militares estadounidenses en unos instantes. La respuesta al ataque contra su base militar fue rápida y tremenda. Incluso antes de que el convoy ruso llegara a su posición de partida para el ataque, el primer y el último vehículo fueron derribados en una maniobra clásica de emboscada, atrapando a las fuerzas en medio. Los misiles procedían de un avión no tripulado estadounidense Reaper, que llevaba tiempo apuntando al convoy. Sin embargo, para los mercenarios Wagner rusos sobre el terreno, el dron era invisible y les costó entender de dónde procedía el fuego de repente. No tardaron en caer más proyectiles, sembrando el caos en el campo de batalla. La artillería estadounidense y los lanzacohetes HIMARS atacaron al convoy causando numerosas bajas. Mientras las fuerzas rusas aún intentaban darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, 4 helicópteros Apache aparecieron en el horizonte. Aunque los helicópteros estaban a varios kilómetros de distancia, nadie podía esconderse a su precisa óptica infrarroja. Los misiles Hellfire, guiados por láser, encontraron su objetivo en los carros de combate rusos, mientras que los cañones de 30 milímetros obligaron a la infantería enemiga a replegarse. Pocos de ellos pudieron escapar de los proyectiles explosivos, y un superviviente ruso informó más tarde de que sufrieron unas 200 bajas en los primeros minutos, casi la mitad de toda la fuerza de ataque.
Los informes que están en la televisión sobre, bueno, ya sabes, sobre Siria y las otras 25 personas que están heridas allí del ejército sirio. Y bueno, para abreviar, nos han pateado el culo. Así que un escuadrón perdió 200 personas. Enseguida, otro perdió 10 personas y no sé sobre el tercer escuadrón, pero también lo destrozaron bastante. Así que 3 escuadrones recibieron una paliza. Los yanquis atacaron. Primero nos cagaron a palos con la artillería y luego subieron 4 helicópteros y nos metieron en un carrusel con ametralladoras de grueso calibre. Nos estaban bombardeando hasta la saciedad. Y los nuestros no tenían nada más que rifles de asalto, nada de nada, ni siquiera SAMs disparados desde el hombro ni nada por el estilo. Por lo tanto, nos hicieron pedazos. Nos llevaron al infierno y los yanquis sabían con certeza que los rusos venían, que éramos nosotros. Los nuestros iban a requisar una refinería de petróleo y los yanquis los estaban esperando. Nos dieron una paliza, mis hombres me llamaron. Están allí, bebiendo ahora. Muchos han desaparecido. Es una cagada total. Apesta. Otra derrota. Mientras los AC-130 Gunships sobrevolaban el campo de batalla atacando objetivos individuales, los grandes bombarderos estratégicos B-52 destruyeron por completo el convoy. Los que lograron escapar se escondieron en edificios, pero ni siquiera allí estuvieron a salvo mucho tiempo. Hasta altas horas de la noche, los atacantes fueron perseguidos por cazas F-15, cuyas bombas penetraron incluso en las mejores coberturas. También se utilizó el nuevo caza de superioridad aérea de quinta generación F-22 Raptor, pero para los soldados sobre el terreno ya no había ninguna diferencia entre quién los estaba machacando. Los contratistas rusos no tenían ninguna posibilidad frente a la aviación estadounidense, aunque había rumores de que algunos pilotos de la cercana base aérea rusa estaban pidiendo permiso para despegar. Los Su-34 y 35 permanecieron en tierra. Las bajas de los atacantes fueron tan numerosas que en medio de la batalla, uno de los comandantes rusos llamó y pidió un alto el fuego, lo que indicaba que, después de todo, los militares rusos estaban en contacto con los cazas atacantes. Una llamada publicada por un mercenario de Wagner resume los acontecimientos en Siria. Acabo de tener una llamada con un tipo, así que básicamente formaron un convoy, pero no llegaron a sus posiciones por unos 300 metros. Una unidad avanzó, el convoy permaneció en su lugar, a unos 300 metros de los otros. Los otros izaron la jodida bandera americana y su artillería empezó a jodernos muy fuerte. Luego sus jodidos helicópteros volaron y empezaron a joder a todo el mundo. Los nuestros solo corrían. Acabo de recibir una llamada de un amigo, así que hay 215 malditos muertos. Ellos simplemente sacaron a los nuestros con fuerza. Hicieron su... ¿Qué mierda esperaban los nuestros? ¿Que huyeran ellos mismos? ¿Esperaban asustarlos? Mucha gente está tan mal que no pueden ser identificados. No había soldados de infantería, simplemente jodieron nuestro convoy con artillería. Cuando la batalla terminó a primera hora de la mañana siguiente, no quedaba nada del convoy de vehículos. Todos los vehículos de combate habían sido destruidos, a excepción de un solo carro de combate y un vehículo blindado de transporte de tropas. De los aproximadamente 500 atacantes rusos y sirios, al menos 200 resultaron muertos o heridos. Uno de los mercenarios informó más tarde de que en algunos lugares encontraron arena fundida, solidificada y cañones de armas retorcidos por el calor. No hubo bajas en el bando estadounidense ni informes de aviones dañados. Solo uno de los soldados de las fuerzas de autodefensa en la base del campo petrolífero resultó herido por fuego ruso, pero sobrevivió. El incidente provocó indignación tanto en el lado ruso como en el sirio, pero como los estadounidenses se habían tranquilizado repetidamente a través de los funcionarios rusos, no se les podía culpar. Según llamadas telefónicas interceptadas entre el líder de Wagner y ministros rusos, se llegó a decir que el ataque era una orden de Moscú. Para los combatientes del grupo Wagner, la batalla de Conoco Fields pasó a la historia como el Febrero Rojo y fue uno de los enfrentamientos más humillantes. Al menos algunos de ellos recibieron una medalla especialmente fabricada para este acontecimiento. Muestra a un soldado ruso rodeado de llamas disparando heroicamente a un helicóptero Apache estadounidense, una escena que probablemente nunca tuvo lugar de esta manera. Las fuerzas democráticas sirias y sus aliados estadounidenses habían defendido con éxito la base del campo petrolífero y seguían fortificándola. La demostración de su poder aéreo superior pretendía ser una advertencia a cualquier fuerza hostil para que no se metiera con la gente equivocada. Curiosamente, cuando combatientes sirios y rusos volvieron a reunirse en la zona aproximadamente un mes después, los estadounidenses volvieron a ponerse en contacto con el comandante ruso al mando. Esta vez, no pasó mucho tiempo desde el final de la llamada telefónica cuando toda la fuerza de combate ruso-siria se retiró apresuradamente.
Para los que han llegado hasta aquí, gracias por vernos. Si quieres ayudarnos a producir más contenido, no dudes en dejar un like y decirnos qué piensas del ataque a la base estadounidense. ¿Sabían los militares rusos que eran sus propios mercenarios y los enviaron deliberadamente a la muerte? ¿O se trata simplemente de otro gran malentendido debido a la niebla de la guerra? Sea lo que pienses, estamos ansiosos por conocer tu opinión.